Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a trabajar con los máximos y mínimos absolutos. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a trabajar es la definición de qué es un mínimo o un máximo absoluto. Les recuerdo que en videos previos habíamos visto máximos y mínimos relativos. Ahora vamos a trabajar con los absolutos. La definición me dice que sea f una función definida en un intervalo cerrado AB. Aquí es importante esto, que la función está definida en un intervalo AB cerrado. Y sea c un valor que pertenezca a ese intervalo, se dice entonces que f alcanza un máximo absoluto en x igual c, si para cualquier valor x que pertenezca al intervalo, la evaluación de la función en ese x va a ser más pequeño que esa evaluación en el punto C. Es decir, ese C sería el punto máximo del intervalo. Ahora bien, f alcanza un mínimo absoluto en x igual c en el intervalo si en este caso c va a ser más pequeño o inclusive igual que cualquier f de x para x que esté en el intervalo. Es decir, en este caso el c sería el más pequeño de todo el intervalo. Si lo vemos de una manera gráfica, sería en el eje Y, la que sería más abajo sería el mínimo y el que estaría más arriba sería el máximo. ¿Cómo podemos determinar esto? Bueno, para eso trabajamos con lo que es la primera derivada, la evaluación de los puntos críticos de la primera derivada en la función original y los extremos de nuestro intervalo. Ahora veamos un ejemplo cómo resolver esto. Determine el o los extremos absolutos de la función en el intervalo. Observemos que el intervalo es de menos 3 hasta 2. Y nuestra función es h de x igual a menos 3 por x a la 4 más 4 por x a la 3 más 72x a la 2. Vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos nuestra función y tenemos el intervalo dado. Entonces, como dije anteriormente, para poder determinar los máximos absolutos, lo primero que tengo que hacer es encontrar la primera derivada de nuestra función h. H de x derivado, recordemos, el exponente que está acá, lo coloco o lo multiplico con el coeficiente numérico que está acá y le resto 1. En este caso sería menos 3 por 4 me daría menos 12. X elevado a la 3, le rebajamos 1. De igual manera hacemos con los demás, entonces me daría 4 por 3, 12. X elevado a la 2 más 72 por 2. En este caso me daría 2 por 2, 4. Y 2 por 7 me daría 14, 144 y recordemos que le bajamos 1 grado. Esa es nuestra función derivada, nuestra derivada de esa función. Ahora, para encontrar los puntos críticos, recordemos que lo que debíamos hacer es determinar para qué valores la primera derivada se hacía 0. Por lo tanto, menos 12x a la 3 más 12x a la 2 más 144x va a ser igual a 0. Observemos que en este caso tenemos una función de grado 3, pero veamos particularmente qué tenemos en este caso, x, x y x. Es decir, tenemos x en común en todos los términos. 12, 12 y recordemos que 144 lo puedo escribir como 12 por 12. 12 por 12 es 144. Entonces puedo extraer a factor común un 12x. Puedo extraer un 12x a factor común. Me quedaría entonces dentro, me quedaría menos x a la 2. Recordemos que este primer término lo divido entre s, 12 entre 12 me da 1, aquí lo coloco, y x a la 3 entre x me daría x a la 2, más, el símbolo lo mantengo, 12 entre 12 me da 1, y x a la 2 entre x me da x. 144 dividido entre 12, eso me va a dar 2, y x entre x me daría 1, entonces no lo coloco. Esto me daría igual a 12. Aquí no sería 2, sería más bien 12, perdón. Sería más bien 12. Ahora, tenemos esta expresión igualada a 0. Entonces, observemos que tengo un término que se está multiplicando con otro término un poco más grande, pero ambos son ceros. Eso es porque el primero es 0 o porque el segundo más x más 12 es 0.
Si el primero es 0, observemos que el 12 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a dividir. Me quedaría 0. 0 dividido entre 12 me da 0. Ya tengo el primer punto crítico. Ahora bien, vamos a resolver esta expresión de este lado. Tenemos menos 2x y 12. Yo puedo aplicar inspección. X por x me daría x a la 2. Observemos que alguno de los dos tiene que ir negativo. Se lo vamos a poner al primero. Ahora 12. Yo lo puedo escribir como 4 por 3. Porque 4 por 3 esto me daría 12. Y es positivo. Ahora, si hago la multiplicación en cruz, menos x por 3 me daría menos 3x. Y x por 4 me daría 4x. Ahora, si lo que hago es la suma hacia abajo, 4x menos 3x me daría 1x, que sería el factor que tengo en el centro. Podría decir entonces que los valores críticos de esa expresión son, ya aquí teníamos x igual a 0, vamos a escribirlo nuevamente acá arriba, y tendría que aquí sería menos x más 3. Recordemos que los factores, una vez que aplicamos inspección, se toman de manera horizontal. Menos x más 4, más 4 acá, puse más 3, es más 4, y x más 3. Y recordemos que eso estaba igualado a 0. Si eso es 0 cuando este o este es 0, el mismo principio que aplicamos anteriormente. Y si este es 0, entonces tendría que, en este caso, el x que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces me daría que x igual a 4. En este otro caso, x es igual a menos 3. Pasé el 3 a este otro lado. Entonces tenemos nuestros puntos críticos. Vamos a borrar esta parte de acá. Observemos que la función no se indefine en ningún otro lado, entonces consideramos solamente los puntos críticos, que es donde puedo obtener un máximo absoluto. Podría obtener un máximo absoluto. Ahora bien, observemos que el 0, este valor de 0, sí está dentro del intervalo, desde menos 3 hasta 2, está dentro del intervalo. El valor del 4, observemos que no, porque llega hasta 2 positivo y el 4 está fuera del intervalo. Con solamente eso ya sé que este no está dentro de nuestra evaluación. Y menos 3, observemos que está dentro del intervalo y el corchete está cerrado. Recordemos también que en la definición que vimos anteriormente, la función tenía que estar definida en un intervalo cerrado, por lo tanto el 3 negativo también forma parte. Y ahora sí, teniendo lo que son los valores críticos y nuestro intervalo, lo que tenemos que hacer es una evaluación en nuestra función original. Entonces agarramos la función h y en vez de colocar x, vamos a colocar nuestros extremos, tanto el mínimo como el máximo, y nuestros puntos críticos. Vamos a empezar con menos 3. Menos 3 elevado a la 4, más 4 por menos 3 elevado a la 3, más 72 de menos 3 elevado a la 2. Luego vamos a evaluar la misma función, ahora en un punto crítico, en este caso que sería 0. Menos 3, 0 elevado a la 4, más 4 por 0 elevado a la 3, más 72 por 0 elevado a la 2. Y finalmente, vamos a evaluarlo en el último extremo. Veamos que este punto crítico coincide con el extremo. El negativo ya lo consideré y el 4 no estaba dentro del intervalo. Entonces aquí sería cuando x vale 2. Esto va a ser igual a menos 3. Sería 2 elevado a la 4 más 4 por 2 elevado a la 3 más 72 de 2 elevado a la 2. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer esos cálculos. Vamos a hacer los cálculos y colocar los valores de este otro lado. Cuando evaluamos en menos 3 y hacemos esta sustitución, la respuesta es 297. Lo apuntamos por ahí. Ahora vamos a sustituir con x igual 0. Con x igual 0, la solución me daría 0. Observemos que efectivamente 0 por cualquier número me va a dar 0. Ahora, cuando sustituimos con x igual, en este caso 2, que es lo que tenemos acá,
La respuesta sería 272. Esas serían nuestras respuestas a la hora de sustituir los extremos del intervalo y el punto crítico que está dentro del intervalo. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar cuál es un máximo o un mínimo absoluto? Considerando estos valores. Observen que el valor más grande entre estos tres sería este. Ese sería nuestro valor más grande. Por lo tanto, en el punto menos 3,297 existe un máximo y ese máximo es absoluto porque está definido en un intervalo cerrado. Y el punto más pequeño sería en este caso 0. Entonces, en el punto 0,0 sería el punto mínimo absoluto. Entonces vamos a colocarlo acá arriba. Vamos a borrar esta parte de acá. Vamos a borrar esa parte de acá y vamos a escribir entonces que un punto máximo, el máximo absoluto, es donde la evaluación fue más alta o más grande el número. En este caso sería 297. Entonces sería el punto. Recordemos que el punto es de la forma x, y menos 3,297. Y ahora un punto mínimo absoluto sería donde tuvo la evaluación más baja. En este caso sería 0, sería el punto 0,0. Y ese sería el máximo absoluto y sería el mínimo absoluto de la función. Ahora vamos con este otro ejemplo. Me dice, determine el o los extremos absolutos de la función en el siguiente intervalo. Observemos en este caso que el intervalo es desde 3 hasta 6. Vea que nuevamente se cumple que los intervalos están cerrados. Es un dato importante. Siempre cuando trabajamos ese tipo de ejercicios, el intervalo tiene que estar cerrado. Nuestra función es g y está en forma de racional. Sería 7x en el numerador y en el denominador x menos 2. De igual manera hay que proceder a calcular la primera derivada, los puntos críticos y evaluar los puntos críticos y los extremos del intervalo para ver dónde hay un punto máximo o un punto mínimo, en este caso absoluto. Vayamos a la pizarra entonces a resolver nuestro ejemplo. Tenemos nuestra expresión, tenemos nuestro intervalo. Lo que vamos a hacer primero es a calcular la primera derivada de la función g. Observemos que la tenemos en forma de racional, o sea, en forma de fracción. Tanto en el numerador como en el denominador tenemos variable x. Por lo tanto, hay que aplicar la ley del cociente, que sería, vamos a escribirlo paso a paso. La primera derivada, vamos a marcarlo en rojo. Voy a poner la prima aquí arriba en color rojo, para recordar que eso hay que derivarlo. Y una vez que lo derivamos, lo multiplicamos por el denominador, sin derivar, menos, este menos recordemos que era de la fórmula, el primero sin derivar, por el segundo, en este caso el segundo lo íbamos a derivar. Y todo lo vamos a dividir entre x menos 2 elevado a la 2. Recordemos que siempre el denominador lo elevamos a la 2. Ahora, 7x derivado me daría 7 por x menos 2, menos 7x, y la derivada de x es 1, y la derivada de 2 es 0. Entonces sería multiplicarlo por 1. Pero recordemos que cuando multiplicamos por 1 no lo escribimos. Ya sabemos que está multiplicado por 1. Me queda entonces x menos 2 elevado a la 2 en el denominador. Recordemos que lo que estamos haciendo es calculando y simplificando la primera derivada de la función g. Este 7 entra a multiplicar a cada uno de ellos y me daría 7 por x, me daría 7x. 7 por 2 me daría 14, negativo, positivo y negativo me da negativo. Menos 7x. Todo esto entre x menos 2 elevado a la 2. Hacemos en este caso la operación que está en el numerador, que sería una resta. Observemos que tenemos 7x y le restamos 7x, es decir, queda 0, se cancelan o se eliminan, quedándome entonces en el numerador menos 14 entre x menos 2 elevado a la 2. Ahora, ya tenemos, y esta es nuestra primera derivada simplificada. Debemos encontrar entonces cuando la primera derivada era igual a 0, es decir, los puntos críticos. En este caso, los puntos críticos de la función serían 14 entre x menos 2
elevado a la 2, esto es igual a 0. En este caso el denominador está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y todo número multiplicado por 0 me daría 0. Quedaría con esta expresión entonces, y la pongo entre comillas porque no tiene sentido. Observemos que es una proposición falsa. Menos 14 no es igual a 0. Es decir, en este caso, esta función no tiene puntos críticos. Ahora, ya vimos que no tiene puntos críticos, pero tenemos que considerar cuándo se indefine. Cuando la función g se indefine. La función g se indefine cuando el denominador, perdón, la función derivada, la primera derivada se indefine cuando el denominador, en este caso elevado a la 2, es igual a 0. X menos 2 es igual a 0, es decir, se indefine cuando x es igual a 2 positivo. Entonces, aquí se indefine, entonces hay que evaluar, como no teníamos puntos críticos, pero tenemos un lugar de indefinición, indefinición junto con estos extremos del intervalo tenemos que evaluarlos en la función original para determinar si hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, pero observemos, antes de hacer la evaluación, observemos que este 2 no está dentro del intervalo que queríamos. Es de 3 a 6. El número 2 no está dentro del intervalo, por lo tanto, no hay que hacer la evaluación. Además, observemos que no está dentro del dominio de nuestra función original, por lo tanto, no habría que considerarlo. Ahora bien, vamos entonces a evaluar para encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Recordemos que siempre tenemos que evaluar con los valores críticos que nos den o que encontremos y los extremos de los intervalos. Para este ejemplo en particular no tenemos valores críticos. Entonces bastaría con evaluar la función en los extremos del intervalo. En este caso sería 3 y 3 menos 2 y en 6. 7 por 6, 6, sería 6 menos 2. Si hacemos esta operación, 7 por 3 me da 21, entre 1, es decir, me da 21. 7, en este caso, por 6 me da 42, 6 menos 2 me da 4. Yo puedo simplificar esto y me daría 21 entre 2. 21 entre 2 ya no lo puedo simplificar, lo voy a dejar de esa manera. Evidentemente 21 medios es más pequeño que 21. 21 medios es 10.5 aproximadamente. Entonces, observemos que en este valor obtuve el valor máximo, es decir, el punto máximo. Recordemos que una cosa es hablar de valor y otra cosa es hablar del punto. El punto es de la forma x, y. El punto máximo absoluto sería, recordemos que primero es x, que sería 3, y finalmente es 21. Y el punto mínimo sería x igual 6, y en y sería 21, 21 entre 2, 21 medios. Y ese sería nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo absolutos. ¿Por qué absolutos? Porque estamos restringiendo a nuestra función a no todo el dominio, no todo R, sino solamente el intervalo que va desde 3 hasta 6. Por lo tanto, sabemos que esa función solamente existe en este intervalo y en este punto encuentra el valor máximo y en este el valor mínimo. Por lo tanto, son máximos y mínimos absolutos. Muy bien, estimados estudiantes. Esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.